Ahora pues, espero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Mateo y vamos a mirar una temática muy importante que son las parábolas. Entramos a las parábolas. Las parábolas del reino. Parábola, sí, señor. En este espacio, en principio, las parábolas que se refieren al reino. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, usted que ha investigado harto sobre las parábolas, porque es un apasionado por las parábolas. Yo no he leído mucho al respecto. ¡Ay, Dios! Me parece importante escucharle. ¿Qué es una parábola? Bueno, la parábola en algún sentido es una comparación, es poner algo al lado de que tenía en el plano del lenguaje bíblico que en principio, porque termina teniendo como dos propósitos, ¿no? La adecuada comprensión de un principio, de un concepto que el Señor Jesucristo quería transmitirle a quienes lo escuchaban, pero de otro lado, y uno lo va a ver en esta parábola, cuando le hacen la pregunta acerca de por qué, entonces él dice que también es para que no entiendan, ni viendo no vean, ni oigan tampoco. Pero sí, si uno va al plano del término, es poner algo al lado de, es hacer una comparación, utilizando un lenguaje que sea conocido por quienes lo escuchan para que tengan una adecuada comprensión de lo que se les desea transmitir. Interesante esa definición. Hermano Mauricio, ¿qué es una parábola? Pues es un idioma que el mismo Señor Jesucristo, déjeme decirlo así, Un lenguaje. Un lenguaje Eso instituyó para poderse referir y seguir haciendo su labor desde dos directrices, desde los que querían de verdad recibirlo y se interesaban en la exposición que le hacía para volver a preguntar la explicación. Es decir, Dios con las parábolas está buscando un doble interés. ¿Quién es el que está en verdad interesado de saber todo lo que yo quiero decir? Lo expresaba de una manera abstracta, porque de alguna manera la palabra tiene eso, una parte abstracta, pero también tiene una parte muy real, y esa parte real es la segunda explicación que Dios hace al interesado. Bueno, mi estimado Henry, ¿qué es una parábola? Aquí les tocó. Sí, es como una forma de hacerse entender. Yo lo pondría como ejemplo, como aquí que tenemos tantas regiones, y en cada región como que hay como unas formas de expresión que en otras partes no se entienden, pero en esa parte específica sí se entiende. Es como que la parábola es darse a entender por medio de un ¿Algo lenguaje así? para que esa región pues pueda entender el mensaje que se está presentando. Qué bien. Ana Helen. Bueno, yo reitero que sí es una forma de expresar claramente lo que el Señor quería enseñar. Muy bien. Bueno, en ese orden de ideas, hay otra cosa que la gente debe de aprender cuando va a estudiar las parábolas. Y es que uno de los problemas que tenemos los que estudiamos la Biblia cuando entramos a mirar las parábolas es que las alegorizamos. O sea, tomamos todas las partes de la parábola para encontrarle un sentido y a la vez aplicarlo a la vida del individuo. Pero es muy importante que la gente comprenda que la parábola solamente tiene un mensaje central. Estaba leyendo sobre la forma como Crisóstomo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros importantes personajes hicieron uso de las parábolas, y cuando uno va a la correcta interpretación descubre que, a pesar de ser eminencias en el campo de la teología, algunos los llamaban doctores, inclusive a Tomás de Aquino lo llamaban el Santísimo Doctor, descubre que le daban un mal uso a las parábolas. Es decir, las alegorizaban, le ponían un sentido a cada término, desconociendo que las parábolas solamente tienen un pensamiento central y que los demás argumentos que aparecen en la parábola es como la narrativa, es como la forma de hacer llegar el mensaje principal al auditorio. Eso también debe de tenerlo en cuenta las personas que van a estudiar las parábolas. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es quién, dónde y por qué. Son tres cosas
que cuando vamos a estudiar las parábolas debemos de tener en cuenta, porque siempre hay un lugar, una causa y un porqué, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues la causa en sí parte de Dios, el porqué, la actitud del hombre y el lugar donde se genera la coyuntura que lleva a Jesús a dar una enseñanza tan importante como esa. Para ir otro poquito más allá, porque yo sé que Darwin está que se habla, no sé si Hermano Carlos, sí. No, yo lo digo porque Darwin es una persona muy estudiosa, le gusta leer mucho. Yo de verdad admiro su dedicación al estudio. Hay otros aspectos en las parábolas y hablo de porque me llama mucho la atención que hay cualquier cantidad de parábolas refiriéndonos al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, me llama la atención cómo Jesús solo explica 2 parábolas. Uno dice, ¿y por qué no explicó las otras? Bueno, es que Jesús es el maestro. Enseña y luego lo pone a usted a que se ponga a hacerlo. Y las 2 parábolas que él explica es la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Como para que los... También del reino. Y también del reino. Como para que el hombre tenga las bases suficientes para que cuando enfrente la porción de la Escritura, o esté frente a ella mejor, sepa qué hacer, cómo entenderla. Hay muchas personas que leemos la Biblia y no tenemos la capacidad de interpretarla. No porque la Biblia sea un libro sellado, sino porque la falta de formación y de información hace que se nos limite la comprensión de las Sagradas Escrituras. Es muy interesante que las personas comprendan que aquellas cosas que eran ocultas hasta Jesús ahora han sido reveladas en Cristo a través de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Por eso es que ya en uno de los textos importantes de las cartas encontramos: ninguna de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna. Además, todas las Escrituras son divinamente inspiradas por Dios y están al alcance del hombre, porque dice útiles para enseñar, para instruir, para corregir. O sea que ahorita no hay velo en las Escrituras para los lectores. El velo va a estar simplemente por falta de información, por falta de un permanente contacto con Dios que ilumina la mente, y del individuo un permanente contacto con las Sagradas Escrituras, de tal manera que ellas se conviertan en parte de su léxico diario. Después de ese pequeño comentario que yo espero que sirva. Ok. Y sirve muchísimo. Por ejemplo, usted, no estamos hablando de esto que voy a mencionar, pero por ejemplo en ocasiones las referencias que hace la Biblia a algunas características de algunos animales, por ejemplo, entonces hay personas que cuando predican describen todas las características de los animales y quieren traerlas a colación refiriéndose a la vida del hombre. No, lo que hacía el texto bíblico era aludir a una característica en particular de algún animal de los que se menciona en la Biblia para traernos una enseñanza, pero no acerca del todo del animal. Entonces en ocasiones se hacen disertaciones largas sobre un animal cuando ese no era ni siquiera el objetivo, ni está dentro del contexto de lo que se quiere transmitir en el texto bíblico. Muy importante todos esos apuntes. Entonces vámonos a lo que está escrito. Amén. Amén. Vamos a leer, hermano Mauricio, del verso 1 al verso 9. Del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Espero que usted tenga ahí lápiz y esté anotando, y después de que terminemos y se siente a almorzar, coja su libro de apuntes, haga un repaso. Amén. Haga de la Biblia su léxico diario.
hay mucha gente que habla de muchas cosas, ¿no? Uno se pone a mirar los señores de teatro, los señores de mecánica, los señores de la docencia, los... La política. Y siempre hablan de su cuento. Qué interesante que nosotros aprendamos a manejar el léxico que por naturaleza nos corresponde. ¿Y cuál es? La palabra. La palabra. Leamos. Dice la escritura, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Importantísimo, ¿no? El cierre es así, el que Contundente. tiene contundente. Contundente. Sí, porque hay gente que tiene oídos Y no oye. Y no oye, exactamente. Por eso es que Jesús dice así, que tiene oídos para oír, oiga. Y es uno de los textos que me llama la atención porque aparece por lo menos 7 veces en Apocalipsis. ¿Quién tiene oído? Por lo menos refiriéndose a la iglesia, a las iglesias en particular, les hace uso del término. Claro que sí. Algunas cosas que vamos a mirar en la palabra. Lo primero, del 100%, solo el 25% funciona. Tiene oídos para oír. Exacto. No vamos a entrar aquí a alegorizar, porque dijimos que la parábola tiene un pensamiento central. Entonces vamos a pensar en este momento cuál es el pensamiento central de la parábola. Sí. Darwin. Yo me permite decir algo Claro, antes de, argumente. y yo quisiera, en principio, contextualizar. Fíjese que el Señor había pasado casi un año predicando la palabra de Dios en Jerusalén y otro más enseñando en Galilea. Y aunque la gente había recibido muchos beneficios y de lo que habíamos hablado la ocasión anterior, habían visto muchísimos milagros y muchísimas actuaciones de Dios en relación con su poder sobre la naturaleza y aún sobre lo sobrenatural, la gente no se convertía de la manera que uno esperaría que ocurriera. Siendo él el más grande predicador de toda la historia, uno podría decir no es tan efectivo el Señor en su predicación. Si hoy fuéramos a los datos, uno dice que Jesús no llena las expectativas en la estadística. Yo le iba a decir eso, pero se me adelantó usted. Yo le iba a decir que cuando en la actualidad que se utilizan tanto de las estadísticas, pues Jesús lo seguía multitudes y luego se iban, entonces no era tan significativo. Entonces, en ese contexto, previo a esto había ocurrido el hecho del espíritu inmundo que vuelve, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, había un contexto ahí muy particular en el cual, a pesar de que ellos observaban y escuchaban o oían lo que Jesús decía, ellos vienen a escuchar ahora una enseñanza en parábolas. Y le llama a uno la atención lo que dice el verso 34, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Hay quienes dicen que a partir de ahí el Señor Jesús empezó a hablarle en parábolas, que es lo que vamos a estudiar posteriormente, de ese doble objetivo que tenía, que sobre unos traía una aclaración sobre un principio y sobre otros juicio alrededor del hecho de que no entendían lo que Jesús les explicaba. Así que a partir de ahí entonces el Señor comienza a plantear lo de la semilla. Entonces hay una cosa clara, que puede ser varios aspectos de los que usted podrá hablar, yo voy a plantear unos. Uno, la calidad de la semilla que se siembra, en el sentido de que la semilla en los 4 casos es la misma. Es decir,
la efectividad de la semilla no está en la semilla en sí misma, permítame, voy a matizar esto, sino en el corazón de quien la recibe. Entonces, El campo. el campo alrededor del cual se siembra. La imagen es muy diciente porque en esa época ellos no llegaban a abrir la tierra, sino que salían por el campo y tenían una bolsa llena de semillas y la regaban y no se fijaban exactamente dónde caía la semilla, así que ellos lo hacían. Yo quiero, ahorita va a seguir enseguida, pero quiero hacer un aporte ahí. Resulta que yo soy campesino y en el tiempo de mi niñez las personas no hacían lo que hacen hoy, El surco y... que aran el campo y todo. No, en aquel tiempo yo recuerdo que íbamos por el monte, regábamos la semilla, socolábamos y luego echábamos el arriero. Es decir, un árbol grande que tumba todo. Y luego brotaba la semilla y entonces había abundantes cosechas porque no se había quemado la vegetación, la tierra era virgen y había un gran producido. Esto para fortalecer de alguna manera la tesis de que habla Darwin. Ellos salían y regaban la semilla sin pensar otra cosa diferente que la tierra por su naturaleza estaba facultada para dar los resultados esperados. ¿Ya? Ahora sí siga, pastor. Bueno, entonces, no, de lo que a lo que quiero traer a colación en ese primer sentido o sea, la semilla es la misma en los 4 casos, ¿sí? El problema está en el corazón, que es el equivalente a la tierra donde esa semilla cae y es sembrada. Muy interesante. Y otra cosa que vale la pena destacar aquí, ¿usted iba a decir algo? Pues a raíz de la pregunta que usted hace del tema central de las parábolas. De esta parábola. De esta parábola, Sí. sencilla y llanamente, que uno tiene que comprender es que el Señor Jesucristo sí abrió por completo, ¿sí?, la posibilidad de salvación a todos. ¿Sí? En ese esquema central, porque antes estaba como restringido, pero esa restricción se acabó, Dios la cerró, se despidió entre comillas de Israel, lo dejó ahí en estado de latencia y comenzó, porque la parábola comienza y dice la palabra de Dios, dice, y se le juntó mucha gente. Esa gente hace mención a todos, a su invitación que le había hecho en el versículo anterior, donde él decía que venid a mí todos los cansados y trabajados. ¿Sí? Relaciona eso, comienza Dios a abrir el panorama por completo a todas las personas y va a tener estas clases de personas escuchándolo con estas 4 características que tiene la parábola que estamos estudiando. Pero yo pienso que también cuando Dios da su encomienda a los apóstoles de ir y predicar el evangelio a toda criatura, también con el cierre de aquí de que el que tiene oído oiga, con el cierre también cuando dice predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Esto quiere decir lo mismo, para las personas que tienen ese oído afinado para la palabra de Dios, pues van a creer sin ningún problema y van a seguir este camino. Es el campo fértil. Sí, y el que tiene ese oído pero no quiere entenderlo, o se hace el necio, el terco, pues simplemente será condenado y Dios pues cierra y le da la posibilidad de creer o no creer. Muy importante lo que estamos haciendo aquí porque la parábola del sembrador es una de las parábolas que Jesús explicó. Por eso nosotros no vamos a explicar la parábola. Estamos tratando de dar una información, de encontrar el verdadero sentido de lo que Jesús quiere decir en las parábolas. Pero no la vamos a explicar porque la explicación que usted y yo demos de esta parábola será obsoleta comparada a la explicación que Jesús da. Sí, señor. ¿Está claro? Entonces aquí lo que estamos buscando es como abriendo un panorama para que no solo en esta, sino en todas las parábolas, las personas puedan acceder a el mensaje principal de la parábola. Una de las cosas que quiero destacar en el comienzo de este importante párrafo es que Jesús dice que les hablaba por muchas parábolas. Dice el texto, y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, plural.
dando como el punto de partida de lo que sucedería después del inicio de este discurso. Y él, para comenzar a hacer oír su voz, entonces utiliza y comienza con la parábola del sembrador. A través de ella se da inicio a los discursos de Jesús en parábolas, Sí. que eran muy dicientes y que por eso, es que Jesús es muy sabio, hermano. Amén. Es la primera parábola y él se las explica. Sí, y mire lo que dice el texto paralelo en Marcos 4:13, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es como si alguno les dijera, la adecuada comprensión de la parábola del sembrador les permitirá a ustedes comprender el resto de las parábolas del reino. Es que a eso por eso es muy importante, porque la gente aborda el pasaje y venga, ¿y cómo es esto? ¿Y Te hace con qué aplicaciones. se come? Y, bueno. Pero aquí lo que uno mira es que en el proceso de la campaña del rey busca una pedagogía, ¿se puede decir así? Sí, claro. Que sea asequible a la gente y que a través de ella puedan tener el punto de partida para interpretar las otras parábolas que vendrán después. Entonces vamos a decir a grandes rasgos que la parábola del sembrador es la introducción de Jesús al uso de las parábolas. Y lo hace explicándola. Pero para explicarla hay una causa, que es la que ustedes van a encontrar del 10 al verso 17. 17. Porque no nos vamos a detener en cada punto de esto porque ya dijimos, Jesús la explicó ahorita. y ahorita la vamos a leer. ¿Listo? Ahorita vamos a examinar el propósito. ¿Qué busca Jesús con las parábolas? Porque la explicación de la parábola tiene una razón. ¿Y es cuál? La inquietud de sus discípulos. Si nadie le pregunta a él, pues él sigue de largo, pero él tiene un grupo de estudiantes. Estamos utilizando un lenguaje aquí de... Pero si eran estudiantes, porque él era el maestro, ¿no? Y ellos eran sus discípulos. Estaban en una clase de matemática con palabras. Por ejemplo. Sí. Sí, claro. Matemáticas, Hay geografía, sociales. Yo sé que el hermano Carlos pues, hace una aclaración interesante, pero solo el hecho, hay quienes han hecho bueno, los estudiosos, los comentaristas, el verso 8, donde dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno, sobre la cosmovisión de la época acerca del rendimiento de la siembra. No existía ninguna siembra que diese este rendimiento. La tierra era estéril. Uy, ahí hay comentarios. Entonces ahí no, pues sí, es que, pues digamos, cuando se pone a leer, o sea, hay muchos aspectos de la parábola interesantes. Ese es el principio, pero sí es importante reconocer que Jesús fue demasiado inteligente en la pedagogía, lo que usted dice. O sea, es decir, cada elemento que él utilizó para intentar que sus discípulos comprendieran, pero que sobre los otros, que ahorita lo vamos a ver, fuese una especie de juicio esa parábola. Él no dijo, bueno, esto está claro, ¿no? No dijo por decir las cosas, tenía un propósito específico con su lenguaje, con el tipo de lenguaje que utilizaba para enseñar a sus discípulos. Aquí es bueno que los predicadores comprendamos que al exponer la palabra seamos lo más sencillos posible. Yo anoche estaba leyendo sobre el origen y me llamó mucho la atención cómo el escritor dice que de dónde viene, qué connotación tiene, que a veces es lo que nos afecta a los predicadores cuando llevamos el mensaje. Entonces utilizamos y vamos a hablar de la parábola. Entonces la parábola quiere decir al lado que viene del griego tal, que tiene la connotación en griego tal, que según el latín está relacionado con tal, que en tal idioma tiene más connotación.
Jesús no se pone con eso. Mucha enredadera. Algo así. Algo así. El auditorio dirá, el tipo sabe, pero al final el beneficio es poco. Jesús utiliza un lenguaje asequible. ¿Me hago entender? Sí. O sea, Con la pedagogía de Jesús es tan interesante que no se pone con los misterios de los profesores de primero y segundo y quinto primaria. Yo recuerdo que cuando fui a la escuela, se echaban cualquier cantidad de rato, de tiempo, para enseñarle a uno a sumar. Y cuando fui a la universidad me di cuenta que era más simple la suma. Simplemente coloca el número aquí, colóquele los ceros y le va a dar no sé qué y ya. Y decía, venga, ¿por qué no me dijeron eso cuando yo estaba niño? ¿Cierto? Hombre, porque uno se da cuenta del pensamiento que dice el hermano Henry, ¿no? La enredadera. Es tanto argumento que enredan la gente y al final se quedan sin resultados. Jesús no busca eso. Jesús busca que la gente comprenda el mensaje fácil. Y por eso es muy común en Jesús oírle hablar de pollos, gallinas, trigo, cizaña, semilla, campos, un lenguaje que era común en el entorno que él se movía, en su contexto. Eso como para decirle a los predicadores que el mejor sermón es el bíblico, como está escrito. Cuando uno predica la Biblia como está escrita, primero es incuestionable. Amén. Porque uno predica lo que Dios dice. Ya está escrito. Claro. En homilética se dice que el sermón debe ser bíblico. Cuando tú predicas un sermón bíblico, tienes la autoridad. Por eso no es lo mismo salir a un auditorio y decir, bueno, mis hermanos, yo quiero decirles hoy que Jesucristo en su manifestación quiso hacer muchas obras importantes en el escenario humano, de tal manera que sanó y, yo qué sé, resucitó y liberó y al final fue y murió. Pues ese es un argumento que, aunque tenga razón bíblica, no es lo que la gente espera del predicador. No es lo mismo que yo salga de esa manera ante un auditorio a que diga, vamos a abrir la palabra de Dios. Ese solo hecho ya da por sentado que hay una autoridad que se llama la Biblia, que es divinamente inspirada por Dios. Entonces, ojalá que esto que estamos haciendo aquí, hombre, se convierta en una bendición para todos, porque la idea es que crezcamos en conocimiento y que ese conocimiento nos lleve a desarrollar la actividad de una manera creíble, y la mejor forma es utilizando el lenguaje que el pueblo usa y basándonos en lo que la Escritura dice. Este tema lo seguiremos